Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Ya son un secreto a voces el fenómeno ovni, y es que el mismísimo gobierno de los Estados Unidos de América ha reconocido en un documento oficial no solamente que existen, sino que están hechos con tecnología no humana. Ahora, el gran misterio es el siguiente. Si están aquí y nos visitan desde hace miles de años, ¿para qué vienen a la Tierra? Lo más inquietante de todo esto es que realmente hay muchos avistamientos donde los ovnis interactúan sobre las personas, testigos que quedan marcados de por vida por estar cerca bien de los ovnis o, más inquietante aún, de los humanoides que van dentro de estas naves. Algunas de estas historias son realmente trágicas, con lo cual no está claro cuál es la intención de nuestros insólitos visitantes. Pero si quieres saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio. Extraterrestres entre nosotros. Noche de Misterio. Juan Jesús Vallejo. Algunas de las veces que he estado caminando por el Museo del Cairo, en Egipto, me quedaba parado siempre en el mismo lugar, delante de un viejo piramidón de basalto. La representación para los antiguos egipcios de la piedra Bem-Bem, la piedra que trajo la vida a la tierra desde algún lugar lejano del universo. Hace muy pocas décadas, los científicos crearon la teoría de la panspermia, la idea, amparada por la ciencia, de que realmente la vida arrancó su proceso aquí en la Tierra gracias a la llegada de un cometa de alguna galaxia lejana. Pero no es solo eso el dato intrigante, cómo los antiguos egipcios podían saber cuál era realmente el origen de la vida. Ellos en sus textos también nos hablaban de los Sensu-Hor, los hijos del dios Horus, que gobernaron Egipto por más de 7.000 años. Les llamaban los resplandecientes, porque podían volar, y cuando lo hacían, una extraña luz rodeaba sus cuerpos o sus naves. Nos vamos 500 años más atrás y en los textos sumerios de la creación, el Enuma Elish, texto que a día de hoy se guarda en el Museo Británico, nos hablan de los Anunnaki, los que bajaron del cielo a la tierra y vivieron también entre los hombres. Y ese mito, esa leyenda o esa historia real, al menos para mí, se repite una y otra vez. En Norteamérica, los indios Hopi nos hablan de los hombres hormiga. En Perú y Bolivia, los viracochas, que eran también capaces de volar y hacer grandes prodigios. Aquí, en Colombia, el dios Bochica. Y así, continuamente, nos vamos hasta Mali, y en Mali los dogones nos hablan de los gnomos que llegaron en un arca que volaba. Y además le dijeron a los antropólogos Marcel Griol y Diertelem, les dijeron cómo era la constelación de Sirio y cómo Sirio ve
daba la vuelta a Sirio a cada 50 años, cosa que nuestra moderna ciencia ha descubierto hace muy poco. ¿De dónde vienen esos conocimientos? Y es que analizamos el fenómeno ovni y lo vemos tan solo como unas luces que van por encima de nuestra cabeza, que van por el cielo. Ahora tenemos documentos por parte del gobierno de los Estados Unidos de América que por primera vez reconocen que esa tecnología es no humana. Así lo dice literal el texto, para no poner la palabra extraterrestre. Pues bien, les he hablado de antiguas civilizaciones, Perú, Bolivia, les he hablado de Nuevo México, de la antigua Siria, del antiguo Egipto. Pero es que lo que antes eran dioses, a día de hoy son simplemente visitantes de las estrellas. E infinidad de testigos los han visto. Pero eso no acaba ahí. El 29 de septiembre del año 1989, en la localidad española de Conil, 5 testigos vieron cómo una luz llegaba desde el mar, llegó hasta la playa y salieron de ahí 2 seres de en torno a 2 metros. Los chicos sorprendidos siguieron observando. Cuando estos humanoides se vieron observados, crearon un montículo de arena para taparse. Los chicos se movieron y pudieron observar cómo se pasaban una esfera de color azul, una luz brillante, y fueron mutando sus cuerpos hasta que parecieron 2 seres humanos como usted y como yo. Repito, 29 de septiembre del año 1989. El fenómeno ovni es mucho más que esas extrañas luces que no entendemos y que surcan nuestros cielos. Y eso es lo más intrigante. Y esa es la parte más importante del misterio. Pero está envuelta en una tupida bruma. Porque por mucho que él ha investigado, hablo con ufólogos y con investigadores, periodistas, escritores en todo el mundo, ninguno sabemos qué hay detrás de la punta del iceberg. Nuestros extraños visitantes que llevan aquí miles de años, ojo con esto, y que han modificado nuestra historia. ¿Por qué? ¿Qué quieren de nosotros? ¿Nos observan como si fuéramos ratones de laboratorio? ¿O modifican nuestra historia porque a lo mejor son viajeros en el tiempo? Creo que nunca lo sabremos, aunque estoy muy esperanzado en los próximos años en todas las informaciones que nos están dando algunos de los gobiernos más importantes de este planeta. Ya, señores, el fenómeno ovni es el mayor desafío de la ciencia y de la humanidad. Y mientras seguimos pensando qué son y qué quieren de nosotros, ellos seguirán ahí, con esas extrañas luces desafiándonos en el cielo. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Lo que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @Juan G. Vallejo, Juan J.E. Vallejo, en Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Recalco siempre la palabra hechos. Esto es periodismo de misterio. El fenómeno ovni, el mayor desafío que a día de hoy tiene la ciencia y la humanidad. Para todos aquellos que os gusta el periodismo de misterio, que sepáis que hay un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra. Repito, Oculto tras la sombra. Todas las semanas, todos los jueves tenéis podcast y todas las semanas también tenéis vídeos con noticias y con
más periodismo de misterio. A los que os gusten los viajes de autor, como sabéis que organizo viajes de autor, en marzo haré uno a Israel, Jordania, Belén. Toda la información la tenéis en un post fijado al comienzo de cada una de mis redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. No os imagináis cómo me fascina y cómo incluso llega a perturbarme algunas veces el fenómeno ovni, porque por mucho que lo investigo, más datos acumulo y más gente hablo a través del mundo, su misterio sigue siendo total y absolutamente impenetrable. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Juan Jesús, un saludo para ti, para Richie en los controles, para todos los oyentes quienes hacen parte de esta noche de misterio. También un abrazo enorme para todas las personas que nos oyen en diferido a través del podcast que estamos publicando cada semana en el canal de YouTube de Caracol Radio. Y creo que el fenómeno ovni, Juanje, más que fenómeno, realidad ovni, cada semana nos trae novedades que nos deja a todos anonadados, cada vez más prestos a conocer más, a intentar develar qué hay detrás de este misterio, que parece ser un misterio infinito, porque entre más lo estudiamos creo que menos sabemos. Y sobre todo esta parte de la que estábamos hablando, ¿no? O sea, hace miles de años llegaron aquí, se hicieron pasar por dioses, ahora hay casos como el que he comentado de Conil, donde de repente estos seres se transforman en seres humanos y vete a saber qué hicieron o quién hicieron. Claro. O sea, modifican nuestra historia y son parte del mundo en el que vivimos, aunque no tengamos una comunicación clara con ellos, ni mucho menos. Pero bueno, o sea, es como, que luego lo vais a escuchar en la entrevista, que hoy está pregrabada, sí, como si quiera hablar un delfín con un canguro o una hormiga con un ratón. Sí. O sea, es que es muy complicado. Y Juan, y lo viviste tú de primera mano, y también el invitado esta noche, es un fenómeno que manipula a la persona que lo experimenta. Así que va a ser un dossier apasionante con un experto como lo es Lorenzo Fernández. Efectivamente, vamos a arrancar la entrevista con Lorenzo Fernández Bueno, más que un amigo, como si fuera mi hermano, con el que trabajé hace muchísimos años en la revista Enigmas, y publicamos incluso nuestro primer libro juntos, Operación Al-Ándalus. Hoy un tipo muy famoso por allí, por España, porque es cara de Discovery Channel, y ahora también va a sacar una serie aquí en History Channel. Pero bueno, vamos a meternos en el misterio ovni. ¿Qué quieren nuestros visitantes? Vais a escuchar una entrevista, un testimonio que no os va a dejar así como que de una forma tranquilos, ¿vale? A buen seguro que os va a inquietar. La entrevista comienza así. Un cambio total y absoluto de paradigma. Hace pocas semanas, el gobierno de los Estados Unidos de América reconoció que los ovnis no son de este mundo, que son de tecnología no humana, pero incluso también diferentes científicos, como por ejemplo Eric Davis, reconociendo ante el periódico The New York Times que ha tenido en sus manos restos de naves de otros mundos que está investigando para el Pentágono. Hace pocos días también Gary Nolan, profesor de la Universidad de Stanford, comentando que el fenómeno ovni es total y absolutamente real, y además que el gobierno de los Estados Unidos de América está investigando restos de naves. Realmente, señores, están entre nosotros. Nunca habíamos tenido tanta información de fuentes, digamos, tan elevadas como es el caso del Pentágono. Y esto hace que a los que nos llamaban locos, pues nos tengamos una sonrisa de oreja a oreja ahora mismo, por muchos locos que nos dijeran, porque realmente el fenómeno ovni es el mayor desafío, no solo que tiene la ciencia actual, sino que tiene toda la raza humana. Y para hablarnos de ovnis y una serie que se acaba de estrenar en History Channel, que se llama Extraterrestres, tengo a un buen amigo y hermano que le conozco hace 20 y muchos años, vale, que es Lorenzo Fernández Bueno, que es el presentador, director de la serie Extraterrestres. Lorenzo, ¿qué hay? ¿Cómo estás? ¿Quién es Lorenzo Fernández para toda la audiencia de Caracol Radio? Que nunca habías estado en Noche de Misterio así en una entrevista. Audio sí, pero nunca habías estado. Cierto, es la primera vez y de verdad que os agradezco de corazón que me deis la oportunidad
de poder estar con vosotros. Espero que sea la primera de muchas. Como bien dices, pues por encima de todo soy una persona que te considera un muy buen amigo de muchos años. Hemos tenido muchas aventuras juntos, hemos investigado casos verdaderamente sorprendentes, hemos viajado a lugares de esos que algunos llaman inhóspitos y que a nosotros son los que más nos divierten, pero profesionalmente hablando, pues soy un periodista que desde hace ya bastantes años me dedico fundamentalmente a dirigir primero la revista Enigmas y segundo la revista Año Cero, que son revistas de referencia en España que durante mucho tiempo en estos temas también lo han sido en Latinoamérica. También me dedico al mundo de la radio, que me gusta mucho, en una cadena española que se llama Onda Cero, es una radio nacional, un programa que se llama El Colegio Invisible, pues como el célebre Colegio Invisible de Joseph Allen Hynek y de Jacques Vallée. Y por otro lado, pues como dices, en los últimos 6 años en España estamos trabajando para D-Max, que es la filial de Discovery Channel en España, haciendo diferentes series, las 2 últimas precisamente, las 2 temporadas de extraterrestres que ahora se están emitiendo en México, Venezuela, Chile, Argentina y, por supuesto, los domingos a las 10:55 de la noche en Colombia. Pues tremendamente feliz, una serie en la que salgo hasta yo. Con eso lo digo todo. Luego os comentaremos cómo acabé yo también en esa serie, pero súper recomendadísima la serie Extraterrestres de Lorenzo Fernández Bueno aquí en History Channel. Bueno, Lorenzo dirige la revista Año Cero, que fue... se vendía muchísimo en toda América Latina. Le digo a la gente que la puede comprar a través de una aplicación que se llama Cinio. Yo la leo así. Yo tengo Cinio y entonces pues todos los meses veo ahí la revista. Y además con este señor escribí el primer libro de mi vida, que fue Operación Al-Ándalus. Los dos hace más de 20 años dando vueltas por Andalucía, persiguiendo ovnis, y otra serie de Expedientes X. Oye, Lorenzo, ¿de dónde sale la idea de hacer la serie extraterrestres? ¿Por qué decides unos casos sí y otros no? ¿Cómo surge esa idea y cómo surge todo ese proyecto que hoy se puede ver? Pues mira, la idea la verdad es que surge de la forma más inesperada posible, ¿no? Porque hasta el momento en el que empezamos o se nos hace la propuesta en Discovery España, lo que hacíamos eran series más enfocadas a los misterios históricos, ¿no? O sea, para que te hagas una idea, las 2 anteriores habían sido Enigmas de nuestra historia, donde analizábamos pues sucesos que vosotros habéis tocado plenamente en vuestro programa, como por ejemplo la búsqueda de la Mesa de Salomón, el Arca de la Alianza. Íbamos a los lugares, es decir, si había que buscar alguna pista en Tierra Santa, pues para Jerusalén que nos íbamos. En fin, era una serie, como te digo, muy multicultural, histórica principalmente y con grandes enigmas vinculados especialmente a todo lo que la propia historia, valga la redundancia, nos ha legado. De repente un día fue así, o sea, es que fue una llamada de los productores ejecutivos de Discovery que nos plantearon la posibilidad de hacer una serie de extraterrestres con una parte importante vinculada a la casuística amplísima que hay en España, pero también su relación con otros casos que se han producido a nivel internacional, ¿no? Y claro, ellos sabían perfectamente qué tipo de contenidos son los que yo abordo, con lo cual la pregunta que les hice es ¿por qué yo? La respuesta fue muy clara, porque eres muy escéptico. Por lo tanto, si en un momento determinado tú tienes dudas, el telespectador va a captar tus dudas. Ahora, si finalmente las resuelves, al telespectador no le va a quedar ninguna duda de que lo que has investigado realmente puede tener un trasfondo inexplicable verdaderamente contundente. Y efectivamente te puedo decir que en estos 2 años y medio en los que ya hemos desarrollado esas 2 primeras temporadas, pues puedo decirte que realmente de un tema que me generaba mucha curiosidad, ahora es uno de esos temas que son imprescindibles en mi vida, porque de una cosa que desde luego tengo clarísima, Juan, es que los casos serán lo más increíbles que parezcan, ¿no? Pero el testigo en el 100% de los casos no miente. Ahora, lo que a mí me gustaría saber es qué hay detrás de la verdad que nos cuenta el testigo. Pero de lo que no tengo ninguna duda es que no miente. En cuanto a la forma en la que hemos intentado recopilar los diferentes capítulos, bueno, pues guiados principalmente por esos casos que más argumentación puedan tener. Tanto a militares, a pilotos, a gente normal, entendiéndose por gente normal, gente que no tiene ningún tipo de vinculación precisamente con lo que hay en el aire, pilotos, o lo que pueda haber en una batalla o el ejército, ¿no? O sea, gente como cualquiera de los que nos puede estar escuchando que a veces, un mal día, tuvieron un encuentro con algo inexplicable que sin duda alguna les ha cambiado la vida.
Claro, o sea, es una serie que lo que se basa es en los testimonios, ¿vale? En los testimonios, los testigos que estuvieron ahí y que fueron parte del misterio. Pero es que tú te has metido en casos, y eso me gustaría tu opinión, que bueno, esto no da para un programa, da para 5. Porque el fenómeno se comporta de una forma radicalmente distinta. O sea, yo creo que tú has tocado, por ejemplo, el caso de los humanoides de Gáldar, allí en las Islas Canarias, que es una esfera en la que hay 2 humanoides y se van moviendo en esa esfera, y luego has tocado otros casos que no tienen nada que ver, donde hay una agresión a los testigos, por ejemplo en bases militares como esta Talavera y otras así. Y yo creo que esa es la magia y el misterio del fenómeno ovni, que al final los periodistas somos recopiladores de hechos, pero sacar una conclusión es tan difícil. Porque luego al final, no quiero caer en cosas de perogrullo, de estas de serie B, de no, es que son 47 razas de extraterrestres las que vienen a la Tierra. Pues yo no lo sé, yo no he entrevistado ninguno. Ojalá supiera si hay 47, 33 o 2500, no tengo ni idea. Pero sí es un fenómeno tremendamente difícil de analizar precisamente por eso. Porque cada historia, incluso el tipo de humanoide, el tipo de nave, es completamente distinto. Mira, la única certeza que podemos tener a día de hoy es que es un fenómeno desestabilizador. Y que además no distingue ni de sexo, ni de raza, ni de estrato social. Da igual que seas un doctorado en la disciplina que sea, a que seas un humilde agricultor que cada día vas a cultivar tu campo. El trastoque mental que te genera el encuentro con algo que no eres capaz de explicar es exactamente igual, porque el corazón y el cerebro, independientemente del color de nuestra piel o de lo que hayamos estudiado, tiene el mismo tamaño. Por lo tanto, estamos hablando de que la víscera, que al final es la que capta las emociones, en todos estos casos es prácticamente igual. Es exactamente igual entrevistar, por ejemplo, a Jesús Jofre Milá, para que te hagas una idea, es un militar que por aquel entonces, estamos a finales de los 70, estaba en el cuartel militar EVA 4 de Gerona, en lo que sería el este de España, ¿no? En Cataluña. El EVA 4 es el Escuadrón de Vigilancia Aéreo. Bueno, pues este señor, junto con otros 2 testigos que también son militares dentro de una base militar, aseguran que por la noche, mientras están haciendo su guardia, observan, y fíjate la definición, porque es que es increíble, o sea, todos acuden a lo que les resulta más cercano. Ellos identifican una enorme lenteja gigante que se coloca sobre las antenas de microondas de la base. Aquello se acerca tanto que ellos evidentemente piensan que está habiendo algún tipo de ataque, por lo tanto, evidentemente montan sus armas y se acercan al lugar. En el momento en el que ven que aquel objeto se queda totalmente estabilizado sobre las antenas, lanza un rayo de color verde a tierra y lo siguiente que ven es la caseta en cuyo interior están las máquinas con las que se orientan las antenas de microondas, empiezan a notar como si alguien desde el interior las estuviera golpeando. Aquello se abre y aparece lo que definen como un ser, como si fuera una especie de buzo de casi 3 metros de altura que se mueve como temblando y que se acerca hacia ellos. Ellos le dan, además textualmente y en un lenguaje muy militar, porque así era la declaración que nos daban, le dan el alto preceptivo. Como aquello no para, te añadiré el detalle que antes de que saliera de la caseta ellos iban con un perro que fíjate el nombre que tenía para hacernos la idea de cómo era el bichito, se llamaba Fiero. Bueno, pues el perro Fiero empieza a girar alrededor de los 3 militares. Cuando un perro empieza a girar alrededor de alguien es porque está diciendo cuidado que hay un peligro inminente. Sí. Bueno, pues en el que sale ese ser, ellos le dan el alto preceptivo y al no pararse descargan sus armas reglamentarias. Es decir, estamos hablando de militares dentro de una base militar que descargan sus armas reglamentarias contra algo que aparentemente ha salido de una lenteja metálica que está flotando sobre sus cabezas. ¿Qué sentido tiene esto? Bueno, pues lo que te puedo decir es que para Jesús Jofre Milá, al que tuve la oportunidad prácticamente en exclusiva, ¿no?, después de casi 30 años entrevistarlo, el hombre se emocionaba, Juan, se emocionaba al borde de la lágrima diciendo es que mi vida desde ese momento ha sido una búsqueda de respuestas y lo primero que se preguntan es ¿por qué yo? ¿Por qué me tuvo que pasar a mí? Es que imagínate algo así, un ser delante de ti que sale de un rayo de luz, de un ovni que tienes al lado y tú estás en una base militar, pues ¿qué es lo que hace? Obvio, a pegar tiros porque no sé qué es eso y a mí me pagan por la seguridad de este lugar. Más una base militar que lo que tiene es una serie de antenas que son claves para la defensa del país. Y aquello ni se inmutó.
Y a mí lo que me impacta de esto, Juanje, es, bueno, ese ser, sea lo que haya sido, tiene la temeridad de meterse en una base llena de militares armados hasta los dientes y la reacción del perro. Cómo el perro comienza a girar alrededor de los militares, es increíble eso. Sí, hay varios casos que son buenísimos en bases militares. Bueno, aquí en América Latina, en La Joya, Perú, ¿no? O sea, Sí, cuando sí. un avión incluso dispara contra un ovni y pasó exactamente igual. Ni se inmutó. Así que bueno, nos estaba comentando Lorenzo Fernández este caso en Girona, en una base militar, en la que aparece un extraño humanoide. Los militares disparan y aquello ni se inmuta, como si absorbiera las balas, exactamente igual que sucedió en Perú. ¿Qué tecnología tendrán estos tipos? Una cosa absurda. Absurdo. Pero absurda. Efectivamente. Bueno, señores, continuemos escuchando a Lorenzo Fernández. Oye, y le dispararon y aquel ser ni se inmutó con todos los tiros que le pegaron. Nada, de hecho, lo que sí se encontraron fueron los casquillos de las diferentes balas, pero lo que no se encontraron fueron lo que era el proyectil. El proyectil era, ellos decían que era como si aquel ser lo absorbiese, es decir, que se lo llevó puesto. De hecho, yo les pregunté, además, digo, pero vamos a ver, Jesús, ¿no existe la posibilidad de que en un momento determinado no acertaran con aquel ser? Es decir, que se equivocaran y en vez de darle a él, le dieran a la pared cercana o que la bala se perdiese por el bosque cercano. Y él me decía, mira, allí hubo más de 80 disparos. Éramos buenos tiradores. Era imposible que ninguno hubiera dado. Por lo tanto, aquel ser fue herido. De hecho, él decía, mira, y ni sangre, ni azul, ni verde, ni roja. Nada. Se fue detrás de la caseta de nuevo, la luz del cacharro, lo que fuera, el ovni, como queramos llamarlo, desapareció y aquel objeto salió disparado hacia los cielos. Bueno, pues casos como estos hemos tenido bastantes más, no solo en España, sino también en otras partes del mundo, pero en España los hay muy contundentes porque realmente estamos hablando de que el que hace esto dentro de una base militar es que se enfrenta a un problema muy serio, ¿eh? No, me tiene un problema muy serio porque luego tiene que justificar por qué faltan las balas en el cargador. No es que llegue por la mañana al día siguiente al cambio de guardia y le digan buenos días, te has puesto a pegar tiros, qué bien. No. Eso en un cuartel militar en España ni en cualquier cuartel militar del mundo. Hay un momento que me estaba recordando cuando estabas haciendo la descripción de lo que le pasa a este testigo. Me estaba recordando el caso de La Joya en Perú, cuando un piloto militar peruano dispara contra un ovni y dice que aquello es como si absorbiera las balas de punta de uranio. Y como si nada, o sea, dispararle era una cosa total y absolutamente absurda, para que también veamos y entendamos la diferencia de tecnología tan tremenda entre eso y nosotros, ¿vale? Oye, Lorenzo, nos hemos metido en un caso de un ovni que es agresivo, cuidado, que aquel ser de 3 metros lo mismo iba a decirle buenos días y a ponerles un café, ¿vale? Pero al ver a aquel bicho en una base militar, pues te mueres de miedo y te lías a tiros con él. También hay que pensar en eso, ¿no? Que los seres humanos, somos así y es nuestra naturaleza. Pero ha habido casos que al otro lado contrario digan, oye, pues esto parece que viene aquí en plan buen rollo, buena onda, a contar cosas buenas o tal, o no. O simplemente son todos tan tremendamente distintos que no te atreverías a coger uno. Mira, el problema que hay es que, como bien dices, cada caso prácticamente es diferente, ¿no? Lo que sí me llama la atención es que, claro, nosotros hemos establecido una comparativa entre los casos que hemos analizado, los testimonios que hemos recopilado, algunos de ellos incluso por primera vez, ¿no? Recuerdo ahora mismo, por ejemplo, uno de los grandes casos, no español, es que estamos hablando de uno de los grandes casos internacionales. Ocurre en el mes de noviembre del año 1979, cuando un avión Supercarabel de la compañía de transportes aéreos españoles, de la compañía TAE, se ve obligado a realizar un aterrizaje de emergencia con más de 100 pasajeros a bordo en el aeropuerto militar de Manises, porque los pilotos, Ramón Zuazu y el comandante Lerdo de Tejada, aseguran que les están persiguiendo 4 luces, que además están jugando con la cabina del avión, que están haciendo giros imposibles, que aquello asciende y desciende a una velocidad endiablada. De hecho, está grabada la conversación entre el comandante Lerdo de Tejada y la torre de control,
Y bueno, es verdaderamente de ciencia ficción, porque es que el comandante ya llega un momento en que se pone tan nervioso que dice, por favor, llamen a la base militar de los Llanos para que 2 cazas... A defensa. La defensa. Llamen a defensa, sí. Aceptar esto que va a provocar una colisión o que nos estrellemos. Bueno, el caso es que finalmente este avión es obligado a... Bueno, es obligado, no, piden el aterrizaje de emergencia prácticamente en la mitad de su trayectoria porque iban a las Islas Canarias y había un personaje que era fundamental en esta historia, fundamental, que era, lógicamente, el que por aquel entonces era director del aeropuerto de Manises, el de Valencia. Miguel Morland Baswich. Exactamente, don Miguel Morland. Bueno, pues nunca había hablado hasta que el hombre con 87 años considera que ha llegado el momento de hablar. Y es cuando el hombre nos cuenta, en Valencia, en mitad de un parque, con la cabeza, te aseguro que, bueno, es que era increíble. Ya me gustaría a mí, no con 87, ya me gustaría a mí con 60 años tener la memoria que tenía este señor, que tiene, porque todavía está vivo, ¿no? Porque lo que nos decía es que no eran 4 objetos, que eran 5 objetos, que aquello evidentemente no había tecnología terrestre que lo pudiese soportar, los giros que hacían, que aquello era totalmente desconocido, que incluso uno de esos objetos llegó a aterrizar en la pista militar. Es que esto era totalmente desconocido. Estamos hablando de un tripulante no identificado que aterriza en una pista militar. Te puedes imaginar, yo no digo ya la sorpresa, entiendo que el absoluto terror de quienes están observando aquella tecnología que no parece terrestre, ¿no? Entonces, claro, cuando tú entrevistas a alguien como esta persona, mira, Juan, da igual lo escéptico que seas, da igual, porque esa persona no te está mintiendo. Esa persona tiene un nivel, es decir, estamos hablando de un ingeniero aeronáutico, que además ha sido director durante muchos años de uno de los principales aeropuertos, no de España, de Europa, y que te está contando aquello que se vio en el cielo, que jugó con el avión, que obligó a que aterrizara, que incluso posteriormente, tú bien lo sabes, en el Congreso de los Diputados Españoles, Fernando Mújica, que era un diputado socialista, el Partido Socialista, por aquel entonces estaba en la oposición, presenta una interpelación parlamentaria para que alguien explique por qué demonios un avión comercial se ha visto obligado a aterrizar de emergencia. Es decir, es un caso tan completo que por muy escéptico que uno sea, hay que hacer caso de lo que nos plantea el gran Frank Drake, ya sabéis, del Instituto SETI, ¿no? La posibilidad de que una vez que uno aplica la ecuación de Drake a los más de 300.000 millones de estrellas que hay solo en nuestra Vía Láctea, de los cuales unos 500 millones, estamos hablando de planetas que podrían estar habitados y de los cuales hasta 50.000 podrían estar habitados por inteligencias que tienen la capacidad de visitarnos, pues hay que pensar que en este tipo de casos, de esos 50.000, hay uno que ha dicho, me voy para él. No, yo estoy súper convencido de eso, Lorenzo. Yo en ese caso entrevisté a Ramón Zuazo Nagore, que en paz descanse, antes de fallecer, el copiloto del avión. Él me contó también de primera mano lo que vivió y además me dijo, la decisión que tomamos fue la acertada. Llevábamos ciento y pico personas. No era para hacer tonterías. ¿Qué es eso? ¿Qué no es eso? Él me decía, no quiero opinar de esto delante de la cámara. Perdón, pero eso fue así, o sea, no se arrepiente para nada de la decisión que tomó y pensó que era la correcta siempre. Y entrevisté también en su momento a Salvador Tomás, que era el jefe de seguridad de la base, y este me dice que se pone al final de la pista de aterrizaje cuando estaba llegando el avión y él estaba conectado por radio con la torre de control. Y él me dijo que vio, es un señor que fue piloto militar, me dijo que vio perfectamente cómo aterrizaba el avión, cómo uno de los ovnis le venía persiguiendo, se queda estático encima del aeropuerto de Manises, por eso se suspenden todos los aterrizajes y no se puede aterrizar, y desde la torre de control le estaban corroborando absolutamente todo. Y me contó además, con todo lujo de detalles, cómo él vio el Mirage F1 en el que venía Fernando Cámara, que acabó siendo teniente coronel, en aquel momento era capitán, y yo vi perfectamente cómo estaba llegando el Mirage y conforme llegó el Mirage, el objeto salió de 0 a 800, 900 kilómetros por hora en un segundo. Me dice Juan que eso no lo hace absolutamente nada que tengamos en la Tierra. Aparte, esa aceleración es tan tremenda que si hay alguien dentro es como si te estrellaras contra una pared. O sea, esto, creo que fíjate, creo que hemos entrevistado entre tú y yo a todos los testigos que han estado metidos por medio en esta historia y realmente no tiene explicación. Eso un día podemos poner los audios para que la gente los oiga y que se entere y que lo vea todo.
Es que te podría decir que, fíjate, una de esas cosas que, bueno, de esas informaciones paralelas, ¿no? Que van surgiendo alrededor de este caso y que en un principio, pues no eran conocidas, ¿no? Porque realmente da la sensación de que los protagonistas principales, según han ido alcanzando cierta edad, han pensado, bueno, yo es que esto tengo que contarlo porque si no, me voy a morir y la gente se va a quedar sin saberlo, ¿no? Y merece la pena porque ellos mismos estaban convencidos de que aquello no era normal. Mira, el propio Miguel Morlán nos decía que apenas un mes después, que esto es desconocido, el ministro de Comercio va en su vuelo particular del ministerio, va camino del aeropuerto de Manises y, por lo tanto, en aquel momento, cuando iba el ministro, lo que hacían es que despejaban la pista militar para que aterrizara. Y cuando avisan al capitán de la base militar, viene el ministro de Comercio, por favor, desalojen todos los aviones que haya en pista, el capitán de la base le dice, es que no puedo hacerlo porque ha vuelto a venir y ha vuelto a aterrizar. El objeto había vuelto a bajar. Y decía Miguel Morlán, menos mal que cuando ya estaba llegando a lo que era la vertical de Valencia para iniciar el descenso, el vuelo del ministro, aquello salió disparado para arriba y se volvió a marchar. Pero es que hay que decir que prácticamente 2 semanas después de que se produzca el incidente Manises, de que Fernando Cámara, como bien dices, el piloto que sale de la base de los Llanos en esa labor de interceptación, pues asegure que aquel objeto también juega con un caza, es decir, ya no estamos hablando de un avión militar, de un avión comercial, estamos hablando de un avión militar que vuela mucho más rápido. Bueno, pues 2 semanas después, otro piloto, Miguel Len Astray, sigue persiguiendo otro objeto que aparece sobre la vertical de Valencia y además en este caso es muy llamativo porque Miguel Len Astray en un momento determinado de su vuelo empieza a percibir en la pantalla de su avión como algo, o sea, le da el aviso de que algo está empezando a iniciar un blocaje se llama, que le está lanzando un infrarrojo y le puede disparar, sí. Exactamente. Exactamente, esa es la nomenclatura exacta, ¿no? Bueno, claro, se asusta sobre todo porque en ese momento lo que ocurre es que empiezan a salir, por la radio del avión, empiezan a salir voces de niños. Y dices, pero vamos a ver, ¿qué absurdo es esto? ¿Qué demonios hay detrás de este fenómeno? ¿Qué pretende? Por eso, volviendo y retomando, que al final, fíjate, nos hemos ido con el caso Manises, pero retomando la pregunta que me hacías, yo te puedo decir que en estos años, y yendo sobre todo a casos muy clásicos, habiéndolos reinvestigado y habiendo llegado por primera vez a muchos de sus protagonistas o analizando casos completamente nuevos y desconocidos, la sensación que me da es que el fenómeno no deja ningún pozo agradable en el testigo. Es un fenómeno manipulador, es un fenómeno que generalmente trastoca para siempre la vida de quien lo observa. Y por encima de todo, es un fenómeno que desde mi punto de vista, y de hecho es otro de los capítulos que van a poder ver en la serie que ahora emitimos en History, pues es un fenómeno mucho más antiguo de lo que pensamos. Es decir, es que ya no te hablo del arte rupestre que tanto conocemos. Estamos hablando de que ese fenómeno ha ido pasando a lo largo de los siglos, se ha ido adaptando de múltiples formas, se ha ido metiendo en nuestras creencias. Es decir, es que es una auténtica barbaridad, sea lo que sea. ¿Extraterrestre? No lo sé. Lo que es indudable es que el fenómeno es real, antiguo y manipulador. Total y absolutamente de acuerdo, ¿vale? O sea, esto lleva entre nosotros miles y miles y miles de años desde que empezamos a caminar por la Tierra y efectivamente el fenómeno es manipulador. Y luego tú y yo tenemos una historia que quizás es mejor que nos entreviste Alejandro Bernal, pero bueno, Alejandro, que quería hablar. Juanje, yo estoy fascinado con este dossier que nos está exponiendo Lorenzo. Sobre todo porque él ha investigado estos casos desde la rigurosidad del periodismo y desde el escepticismo, tal y como nos decía él al comienzo de la entrevista, se vería cualquier atisbo de duda en pantalla, así que los casos que Lorenzo nos trae en este documental son contundentes. Lorenzo, ¿cuál de todos estos casos que investigaste para este documental fue el más complicado, el más difícil de investigar, ya sea por el testigo o por la complejidad del caso? Es una muy buena pregunta. Mira, no es precisamente porque sea el caso más documentado, sino por la dificultad que tuvimos de llegar a uno de los grandes protagonistas del mismo. Para que os hagáis una idea, bueno, en fin, yo estoy convencido de que vosotros, por supuesto, que lo sabéis y vuestros oyentes, pues también, ¿no? El fenómeno OVNI ha ido cambiando con las décadas, pero no solo por las formas, es decir, hace un siglo en la Tierra lo que había era cafeteras con ruedas y en los cielos lo que se veía eran cafeteras con alas, ¿no? Por lo tanto, en la época láser el fenómeno OVNI pega un salto a luces en los cielos y ahora digamos que está adquiriendo múltiples formas, ¿no? Pero yo voy a lo que en su momento el fenómeno OVNI suponía para el testigo.
cómo se tomaba. Porque evidentemente quizás desde los años 90 en adelante, sobre todo aquí en España, entiendo que en Colombia pues más o menos también por esas mismas fechas, la investigación de estas temáticas ha perseguido siempre tener unos protocolos periodísticos fundamentales. ¿Para qué? Pues para que haya un rigor, como es lógico, ¿no? Es decir, yo no soy un cura, no te puedo pedir que me hagas una acción de fe. Soy un periodista y si te cuento algo tiene que ser con un documento, con un argumento para que luego tú decidas si te lo crees o no te lo crees, si quieres investigar más o si quieres investigar menos. Pero en los años 70, el fenómeno ovni, por ejemplo, 70, 80, 60, el fenómeno ovni se vivía de una forma muy espiritual. Cuando se producía un contacto, aquello era como si se creara una nueva religión, ¿no? Entonces, en los años 70 en España, si había un punto fundamental en lo que a la aparición de este tipo de objetos se refiere, esas eran las Islas Canarias. En Canarias, además, el tipo de contacto que se producía en lugares muy determinados, por ejemplo, como Montaña Roja, o en Lanzarote, o por ejemplo, el lugar al que nosotros nos acercamos, que es la playa de la Tejita, en Tenerife, allí prácticamente cada fin de semana se reunían miles de personas para otear los cielos, porque estaban convencidos de que los hermanos mayores, los hermanos del cosmos, iban a regresar a dar el mensaje definitivo. Bueno, pues en aquellos tiempos, el método de contacto que había, fijaros qué curioso cómo van cambiando los tiempos, ¿no? Pero el método de contacto más habitual era la Ouija. La Ouija no servía para contactar con espíritus, servía para contactar con extraterrestres. Y los extraterrestres... Sí, perdona, Juan. No, que qué loco, continúa, qué loco, tío. Bueno, pues a través de la Ouija, este colectivo de investigadores pues no contactaban con espíritus, como os digo, sino que contactaban con supuestos extraterrestres que además les hacían citas. Es decir, los encuentros, los contactos que había eran previa cita a través de la Ouija. Bueno, pues uno de esos contactos se produce en la playa de la Tejita. Hoy en día es muy fácil acceder a ella, está muy cerca del aeropuerto de Canarias, el aeropuerto del sur de Tenerife concretamente. Pero por aquel entonces era un lugar al que llegar, pues tenías que, quien conozca la orografía de Tenerife es muy accidentada, tienes que subir, bajar, bueno, en fin, esto además está en la base de un pequeño cono volcánico, es un sitio precioso, pero muy aislado por aquel entonces. Bueno, pues los fundamentales investigadores de este asunto eran Francisco Padrón, que era, pues como en España en su momento pudo ser Fernando Jiménez del Oso o ha podido ser Juan José Benítez prácticamente en Latinoamérica o en España, pues Francisco Padrón era lo mismo en las Islas Canarias, ¿no? Estaba también su compañero Emilio Burgón y estaba el tercer hombre de la Tejita que era Suso Santos, Jesús Santos. Bueno, después de aquellas observaciones que tuvieron, previa cita, vuelvo a repetir, aquello dentro, imaginad la escena porque es tremenda, llegan al lugar donde se va a producir la cita, porque así los han convocado los extraterrestres, y de repente los marcianos, como yo les digo cariñosamente, no están, no han llegado. ¿Qué es lo que hacen ellos? Se meten en el coche y como tenían una ouija portátil, empiezan a hacer la ouija para intentar contactar y decirles, oye, que ya hemos llegado, que no estáis aquí todavía. Bueno, pues haciendo esa ouija, de repente se enciende una luz, más o menos ellos decían que a unos 10 metros a la altura del horizonte, que reflectaba. ¿Qué fue lo que pensaron? Que se trataba de un barco pesquero, pero aquello cada vez adquiría más potencia. En un momento determinado, aquella luz lanza a su vez un haz de luz muy potente que colisiona contra la montaña, continúa siguiendo su camino a través de la playa e impacta contra el coche donde se encuentran ellos. Ellos en ese instante se asustan, están unos segundos completamente cegados por esa potente luz y de repente la luz, tal y como ha venido, ¡bum!, se apaga. Se asustan, cogen el coche y salen corriendo. Al día siguiente se dan cuenta de que en el trayecto que había desde donde los habían convocado hasta donde habitualmente ellos residían, habían pasado, la diferencia normal era 1 hora y media de trayecto, habían pasado más de 2 horas y media. Había 1 hora que habían perdido. Y ellos están convencidos de que en el momento en el que se produce ese haz de luz que les golpea, ahí es donde se produce la pérdida de tiempo. Ahí es donde ellos incluso llegan a pensar que son llevados al interior del objeto, porque aquello era un objeto que posteriormente se demuestra como un aparato de una gran consistencia. Bueno, pues a partir de ese momento os podéis hacer a la idea de que la peregrinación semanal a este lugar es constante. Son primeros cientos y después decenas de miles las personas que quieren ser partícipes de la misma experiencia para poder entrar en contacto con los hermanos mayores. Y Suso Santos, ese hombre, en aquel instante se retira. Decide que no quiere saber nada de aquello, se va a vivir a Francia y 50 años después, cuando se cumple el 50 aniversario del avistamiento de la Tejita, yo consigo sentarlo
en la orilla de la playa, conseguimos sentarnos los dos en la orilla de la playa, iluminados por un pequeño farol, observando ese mismo lugar, y 50 años después de estar, vuelvo a repetir, 5 décadas de silencio absoluto, me vuelve a contar la experiencia, o cuenta por primera vez la experiencia. Y te puedo asegurar que la cuenta sin fisuras, con los mismos puntos y las mismas comas que hace 50 años. Igual de conmovido. Yo no sé qué fue lo que le pasó a aquel hombre, ni qué fue lo que vio, pero, como te digo, el hecho de poder acceder a un testimonio que llevaba silenciado 50 años en el mismo lugar y hacerle la entrevista a la misma hora a la que ocurrió todo, seguramente documentalmente no es la entrevista más valiosa. Emocionalmente te puedo asegurar que para mí ha sido de las más potentes que he hecho en mi vida. Y una de las cosas importantes que nos estaba diciendo Lorenzo ahora, los lugares que no sé por qué están marcados por el fenómeno ovni, como si fueran realmente portales a otra dimensión, a otros mundos, no lo sé. Aquí tenemos uno muy cerca, la Peña de Huayca. Exactamente, Juan G., lugar donde han sido reportados múltiples cantidades de avistamientos ovnis, personas que han realizado incluso vigilias ovni en ese lugar y que manifiestan haber observado directamente extrañas luces, incluso artefactos descendiendo muy cerca de este lugar, así que me atrevería a decir que es uno de los puntos más calientes de avistamiento. Sí, hicimos una entrevista con Roberto Tobar Gaitán hace como un par de meses o así, que además nos puso testimonios de su investigación. Incluso había una señora, ese testimonio me impactó mucho, que decía que una noche vio cómo la peña como que se abría y salía una luz enorme de ahí. Y puede sonar un poco absurdo, cómo de la Tierra puede salir una luz y tal, y yo que sé qué tecnología tiene eso. El caso es que esta señora, te aseguro que no mentía. Otro lugar marcado por los ovnis aquí cerca, Nopsa en Boyacá. Yo no recopiló tanto testimonio ovni en mi vida, y son luces que salen de la Tierra, en concreto del Cerro Aranda se llama el lugar. Vamos a Argentina, el famosísimo Capilla del Monte, efectivamente. O sea, hay infinidad, y muchos de estos lugares además marcados también por la leyenda, como es por ejemplo la Peña de Huayca, donde las leyendas muiscas comentaban que allí adoraban a sus dioses. Y Jorge, he investigado por ti, y que también lo tuvimos aquí en Noche de Misterio, fenómeno ovni en la Amazonía colombiana, con Arthur Oms, que incluso en este contexto ya tiene como otra connotación, incluso más agresivo, interactúa como más con la gente. Es increíble lo que tiene o lo que representa el fenómeno ovni en esta parte de Colombia. Sí, dentro de una semana va a salir ese programa con testimonios que pude recopilar junto con Arthur Oms en la Amazonía colombiana. Y fíjate, viene también muy a colación de lo que estamos hablando. O sea, el fenómeno tiene muchas caras, y hay veces que no es una cara amable, pero para absolutamente nada. No es una cara amable para nada de nada. Entonces, ya lo escucharéis aquí, ¿vale? No voy a adelantar mucho, pero bueno, con sinceridad, creo que ha sido de las investigaciones más impresionantes que he hecho en mi vida. Fue precioso volver a la selva después de muchos años, y los testimonios que recopilé de indígenas, de gente que vive en la zona, gente súper tranquila, y como uno de ellos, Gerardo Paima, me comenta cómo una luz de repente se transforma en un ser que va levitando hacia él y lo deja total y absolutamente debilitado, 2 días en cama, ¿vale? Y todo un pueblo se levanta con escopetas a pegarle tiros a aquello. O sea, es una historia, y nunca salió en ningún medio. Bueno, lo tenéis en Oculto tras la sombra, juraría que se llama Testimonio de otro mundo, o Los ovnis asesinos de la Amazonas, no me acuerdo cómo le puse. Ahora lo miramos y os lo decimos, ¿vale? Pero luego también Caracol lo vais a tener en unas semanas, que como sabéis me voy de viaje ahora de autor a Egipto. Así que, no, el fenómeno es una cosa que no hay quien lo entienda, o sea, porque claro, luego llega luego vamos a hablar de esto, el tema de los contactados, que es lo más complicado, y empiezan todos que son los hermanitos del espacio y la paz y tal, pero no todo el fenómeno es así, ¿eh? Exacto. Ni mucho menos, ¿no? O sea, es una parte muy compleja, ¿no? El tema de alguien que te dice que recibe un mensaje y tal, aunque yo he entrevistado testigos y me dicen que tienen eso en la cabeza, y que eso, como que si les llamara y si les dijera que fueran a un lugar y cosas así, sí, es una auténtica locura. Y hay gente que me decía la verdad, ¿eh?
Y me estoy acordando, por ejemplo, también, que lo menciono mucho porque es uno de las entrevistas OVNI más entre aterradoras y sorprendentes que he hecho en mi vida, que es el caso de La Scala en Girona, en el que un policía local además pierde parcialmente la visión de un ojo por el relámpago que salió de aquella cosa. Y está el parte médico y está el parte policial, efectivamente. Y el que quedaba vivo de los dos, porque uno falleció por cáncer, bueno, el otro también falleció, ya no queda ninguno vivo, me comentaba cómo por las noches eso le hablaba y le decía que volviera al sitio donde habían visto un humanoide de unos 3 metros. O sea, es tremendamente complejo. O sea, y yo lo resumo siempre así. Es como si se quisiera comunicar una montaña con un lago. O sea, es muy, muy, muy difícil de juzgar. Muy difícil de juzgar. Luego voy a comentar un caso, el de Talavera la Real, donde cómo juzgamos eso. Porque un tipo estuvo 13 días o 12 días en coma. 13 días en coma. 13 días en coma. Pero él dice que aquello le salvó la vida. Uf. Así que luego lo voy a contar, no quiero adelantar mucho porque eso va al final del programa. Y os estábamos hablando de lugares marcados, como es este sitio al sur de Tenerife, una playa en la que aparecen luces extrañas, y la entrevista con Lorenzo Fernández continúa así. Es que al final el periodismo son emociones, y el periodismo también es comunicar emociones, y las emociones además de alguien que lo vivió. De todas formas, estás poniendo encima de la mesa una cosa que yo creo que es clave en cualquiera que esté investigando el fenómeno. Y es hasta qué punto el fenómeno no es solamente unas luces que veo en el cielo y tal, no. El fenómeno es una cosa que interactúa con nosotros y que nos manipula. ¿Vale? Sí, claro. En este programa no hay tiempo, porque yo no sé cuánto tiempo llevamos ya y no tenemos tiempo. Bueno, en el canal de YouTube Oculto tras la sombra lo tenéis. No recuerdo cómo se llama ese podcast, pero tenéis un podcast donde Lorenzo y yo contamos una historia que nos pasó. Y es la cosa más loca del mundo. Y creo que encima de todo hace un capítulo que ha tenido una audiencia absurda en España. Y ahí en ese caso tú y yo pasamos de entrevistar a ser los entrevistados. ¿Vale? No te digo que suele pasar, pero claro, cuando te metes tan de lleno en una historia, pues al final acabas siendo tú también parte de esa historia, como es lógico. Claro, pero ahí lo que nos sucede, y esto, claro, o sea, es lo que vivimos, y cada uno que saque sus conclusiones. Pero una noche, Lorenzo, estábamos en Granada, en un bar que se llamaba La Blanca Paloma, creo que ya ni siquiera existe. ¿Vale? Y Lorenzo me hizo unos garabatos en una servilleta. Oye, que vengo de un pueblo de Jaén que se llama Los Villares y ha habido un avistamiento ovni. Eso era julio del año 96, para ser exacto, me acordaré toda la vida. Y entonces una nave que tenía un palito, un cero y un palito. Y yo le digo a Lorenzo, pues que no te lo vas a creer, tío. Si hace una semana un amigo mío que se llama Sap, que es marroquí, me ha hecho los mismos garabatos en una servilleta. Y eso es escritura bereber. Y Lorenzo se queda como me dice, pero oye tío, pero esto es en serio. Digo, te digo lo que viví con nombres y apellidos con SAP en un pub que se llama Horus, tampoco existe a día de hoy. Era una réplica de una antigua mastaba egipcia. Y nada, pues de aquel avistamiento, que es un avistamiento en el que aparece una nave semiesférica, metálica, en este pueblito de Jaén, y que ve un señor que se llama Dionisio Ávila, bueno, pues de la nave y de 3 seres que aparecen ahí también, le lanzan una piedra con una serie de grabados donde aparece otra vez palo, cero, palo, y esta piedrita la tenía JJ Benítez. Y aquí un servidor le mandó una carta y Juanjo me llamó, y a partir de aquí arranca una película que es como de flipar, pero es lo que vivimos, tío, fue lo que vivimos. O sea, esa es la realidad. O sea, Juanjo me llama, viene, me dice que viene de Egipto y que se ha encontrado un anillo con palos, ceros y palos allí en Egipto, y que un amiguete suyo que es militar le ha dicho que si pones eso en código binario da unas coordenadas en concreto en Argelia. Y nada, pues Juanjo me dice, oye, ¿esto del palo, cero, palo será verdad o será mentira? Digo, pues hablemos con la persona que más sabe de esto, un señor que trabaja en la Fundación Euroárabe que se llama Rashid Raja Ahmed, y nos puede decir si esto es lenguaje bereber o no. Es el tío que más sabe en Europa de esto. Y nos fuimos a ver a Rashid Raja, y aquella reunión todo empezó kafkiano. Porque
Llegamos a la puerta del Señor, es que me acuerdo, lo estoy reviviendo ahora mismo. Llegamos a la puerta del Señor y en la puerta está el símbolo que había aparecido en diferentes naves en España, en un caso que se llamó el caso Humo, donde vienen unos tipos que eran los sumitas y que dice todo el mundo al final que aquello fue un fraude y tal, pero bueno, el símbolo es el mismo que había en la puerta de Rashid Raj Ahmed. Lo podéis buscar en Google si ponéis bandera Amasij, ¿vale? Juanjo y yo nos metemos dentro, Juanjo lleva todas las fotos de la piedra, empieza a preguntarle al tipo y efectivamente nos dice que en esa zona de Argelia, en la que Juanjo tiene las coordenadas, se escribe de esa forma, en Tifinagh, para ser exacto. Y además, que dentro de esa zona hay unas pinturas rupestres que son las del Tassili, donde aparecen seres ingrávidos que están flotando, aparecen también naves. Y hay un momento de la entrevista en la que Juanjo saca una foto de la piedra, la tapa y le dice, a ver, pero palo cero palo, ¿es una palabra bereber? ¿Sí o no? Y esto lo juro por mi familia que me está viendo ahora mismo desde el cielo. Sonó el teléfono, porque el tipo nos puso una cara como a mí, no me cuentes cosas raras. Sonó el teléfono. Se levanta el tipo, coge el teléfono y Juanjo Benítez, esto fue muy fuerte, en ese momento gira la cabeza hacia la derecha y él tenía un montón de fotos pegadas en la pared. Y una de las fotos era un pequeño póster donde aparecía una piedra que es una losa que está en el Museo de Rabat, que justo en medio de la losa lleva palo, cero palo. Juanjo se levantó y le arrancó el póster de la pared. Se lo arrancó. Y el tipo se quedó tras así y no fue capaz ni de decirle nada, como es verdad. Me estabais preguntando por palo, cero palo, lo teníamos delante. Y a partir de ahí, bueno, palo, cero palo significa ellos o de ellos en tuareg, para ser exacto, en tamashek a día de hoy. Y yo ahí sí me sentí como si algo que no viera, pues yo nunca he visto un ovni así que lo flipas y tal en mi vida, pero me sentí manipulado por el fenómeno. Yo me acuerdo, ¿te acuerdas las charlas que teníamos, Lorenzo, de horas por teléfono y tal, hasta que yo me fui a vivir a Madrid? Madre mía. Sí, es que vamos a ver, evidentemente esto te trastoca, porque además vuelvo a repetir, o sea, yo creo que si algo caracteriza a nuestra generación, que estamos ahí rondando por arriba o por abajo los 50 años, es que siempre nos hemos guiado por un sentido crítico, en el mejor de, valga la redundancia, en el mejor de los sentidos, ¿no? Siempre hemos buscado la respuesta porque es lo que creemos que hay que hacer, ¿no? Con todo tipo de fenómenos. Cuando hablas de fenómenos inexplicables, yo siempre he pensado que son inexplicados. Es decir, sí hay explicación, lo que pasa es que todavía no la tenemos. Pero es que en este caso, en concreto, la manipulación, el sentirte parte de un teatro, como si fuéramos una especie de guiñoles, era tan descarada que a veces daba hasta vértigo, ¿no? Sí. Fíjate, es el programa que se va a emitir dentro de 10 semanas. Es un programa que yo te puedo decir que la investigación en la que evidentemente tú participaste como pieza fundamental de todo aquello, te puedo decir que lo hice más por una cuestión emocional y por el cariño que tengo al caso que por pensar que realmente a la gente le podía interesar. Y como bien decías al principio, de los 16 programas que hemos hecho hasta ahora, ha sido con muchísima diferencia el más visto en su estreno y el más visto en sus reposiciones. ¿Por qué? Porque la sensación que sacas después de verlo es que cualquiera de aquellos que vea ese programa se puede identificar perfectamente con los protagonistas. Porque somos gente absolutamente normal, que un día cualquiera, totalmente inesperado, nos enfrentamos a algo que todavía hoy nos supera. Sí, claro que nos supera. O sea, aquello para mí fue una locura. Si tengo más de 1000 documentos. O sea, es un archivador entero de los gigantes que tengo ahí atrás ahora mismo. Claro, fue una obsesión. Hombre, también hubo una parte que era de repente verme trabajar con JJ Benítez, que en aquel momento para mí era como Dios, ¿no? O sea, es el ufólogo hispano más importante del mundo. Entonces, pero vivir esa emoción, que la he ido viviendo a dos bandas, con Juanjo y contigo, y que no paraban de salir datos, y que realmente además me vi en el papel de un contactado, porque me vi mintiendo a una señora que se llamaba Ekran Adu, de la Universidad Euroárabe, porque claro, había lo que serían 3 palabras en Tifinagh en aquella piedra. O sea, el ovni que llegó hasta los Villares Jaén dejó una piedra con un lenguaje que tiene miles y miles de años. Es más, ni siquiera sabemos si es más antiguo que el sumerio o no, porque nunca se han hecho
no se pueden hacer pruebas de carbono 14 porque no hay material orgánico. Las pinturas del Tassili están hechas con pigmentos minerales. Entonces, no podemos saber incluso si es el idioma más antiguo de la humanidad. Y me vi mintiendo, lo digo así de claro, me vi mintiéndole a una señora, Ekran Adu, que era profesora también, que trabajaba en la Fundación Euroárabe, mintiéndole de cómo traducir esas 3 palabras que yo le decía que es que nos habíamos encontrado en un viaje a Marruecos, que nunca había estado en Marruecos. Y entonces, claro, al ver que aquello realmente se podía traducir, yo hubo un momento que decía, oye, ¿esto lo cuento? ¿No lo cuento? ¿Me van a decir que estoy pirado? ¿Pero qué hago yo en casa trabajando, traduciendo un mensaje de otro mundo? O sea, esto es una locura. Y cuando además y Juanjo se fue a París y me trajo el único diccionario que existe de Tamashek, que está hecho a mano, por cierto. Y me lo trajo de la Sorbona de París, aquel diccionario, y veo que cero palo significa ellos o de ellos. Y realmente esto empieza a tener sentido. Y veo como aquello forma 3 palabras, me acordaré de toda la vida. Tiran y sin rat, que significa amuleto. Talí es una caja con amuletos. De ello, en Rat, y el monte Rat es una montaña sagrada que hay justo al lado de Fez, los montes Yagur y Rat, donde cuentan la leyenda bereberes que vivían los Yenún, unos seres mágicos que estaban a caballo entre este y otro mundo y vivían en las 2 montañas. Y todavía, porque no sé si has visto esto, Lorenzo, pero si en Google Maps pones el monte Rat, ¿vale? En Google Maps, lo primero que te aparece es una foto con grabados rupestres en Google Maps a día de hoy. Lo hice hace unos meses, no sé por qué me dio la locura esta, creo que cuando me entrevistaste tú para la serie. Sí. Vale, y entonces dices, vamos a ver, hay algo por encima de mí, porque yo ni siquiera he visto ovnis, que me está manipulando como si fuera un imbécil. Fíjate, Juan, ahí estás dando una clave que es fundamental, porque si hay algo que para que tengas una idea, ¿no? Y esto es algo que tú sabes sobradamente, que nos hemos dado cuenta durante estas, prácticamente, vuelvo a repetir, ¿no? 2 años y medio de búsqueda de respuestas, entrevistando, no sé cuántas entrevistas hemos hecho, pero te hablo de más de 200 entrevistas seguramente, entre testigos, expertos y demás, es que el fenómeno, cuando hablamos del fenómeno desde la antigüedad, prácticamente no, siempre, al 100% de los casos, está vinculado de alguna forma a algún lugar que posteriormente acaba siendo un centro de culto. Me da igual que sea un centro de culto neolítico, calcolítico, megalítico o cristiano, pero casi siempre está vinculado a un centro. Es decir, a posteriori ahí se levanta o un dolmen o una iglesia. Esto me llama poderosamente la atención porque te das cuenta de que es algo que nos ha llegado prácticamente hasta el día de hoy y que podríamos perfectamente enmarcar dentro de lo que nosotros en otro de los capítulos hemos, entre interrogantes y muy grandes lógicamente, hemos titulado santos o extraterrestres. Porque si te analizas alguna de las principales apariciones marianas de la historia, dícese, por ejemplo, Fátima en Portugal, te das cuenta de que la descripción que hacen los testigos en sus inicios de lo que ven no tiene nada que ver con la Virgen. Estamos hablando de una criatura con la cabeza redonda, como si llevara una especie de casco que parece portar una capa, con el cuerpo completamente cuarteado, como si le hiciera ondas, con las manos juntas y encima de las mismas una luz. Es decir, es una imagen que si la viéramos hoy en día jamás pensaríamos que es la Virgen, pensaríamos que es un extraterrestre. Pero es que comparándola, por ejemplo, con otras apariciones como las de San Sebastián de Garabandal, en el norte de España, en Cantabria, que quizás no son tan conocidas como Fátima o Lourdes, pero por seguimiento son las terceras apariciones marianas más importantes del mundo, porque tienen un enorme predicamento, especialmente en Estados Unidos, ya que las niñas videntes, las 4 iniciales, 3 de ellas se fueron a vivir allí. Bueno, pues el caso es que cuando tú vas a investigar este lugar, lo primero que te encuentras es que el lugar de las apariciones, lo primero que te encuentras es que los testigos te hablan de un enorme estruendo y de luces que se ponen en los árboles. Ese es el comienzo de las apariciones. Ni hay arcángeles, ni hay figuras antropomorfas con largas capas y cabellera morena y una tez de niña, como se describe a la Virgen en la iconografía religiosa, sino que ahí lo que se ven son esferas de luz que desprenden una enorme tronosidad, ¿no? Vamos a decirlo de esta forma. Pero es que encima el lugar está ubicado en las faldas de una peña que es conocida como Peña Sagra, la peña sagrada de los 7 clanes que habitaban hace cientos de años en esta tierra y era su lugar
de culto. Allí se reunían en las fiestas equinocciales o solsticiales para llevar a cabo sus ritos. De hecho, hay un gran menhir que así lo indica porque está literalmente alineado con la cumbre de la montaña. Pero si por algo es conocida Cantabria es porque a nivel rupestre es la cuna de la humanidad. Allí están las cuevas de Altamira, para que nos hagamos a la idea, con sus grandes... Bueno, pues dentro de las cuevas que hay en Peña Sagra te encuentras representaciones de figuras de seres muy altos con cabeza tipo comba, como si fueran una especie de melón, literalmente, que parecen estar sometiendo a otros más pequeños. ¿Quiénes son esos seres? ¿Por qué ese lugar fue sacralizado hace 5.000 años? ¿Tienen que ver los fenómenos de los años 60-70 cuando se produce la primera supuesta aparición mariana con lo que allí ocurría hace 5.000 años que llevó al hombre de poder a colocar un menhir? Vuelvo a repetir. El fenómeno es mucho más antiguo de lo que pensamos, pero se camufla en nuestras creencias. Sabe perfectamente desenvolverse y, sobre todo, manipula al testigo. La vida de esas videntes no volvió a ser igual jamás. La vida de ese pueblo no volvió a ser igual jamás. Y los fenómenos a día de hoy se siguen produciendo. Sí, Lorenzo, para mí esto es lo más fascinante de toda esta historia, en el sentido de que invito a la gente, de todas formas, ahora en nuestro Twitter, @levernalpress con doble S, y en el mío, @JuanGVallejo, Juan J. de Vallejo, vamos a poner la imagen de lo que dibujaron los niños después de ver a la supuesta Virgen en Fátima. Que lo vais a flipar, porque la Virgen no tiene pelo, aparece como con un casco más que una aureola, lleva mini falda, una especie de falda que la tiene por encima de la rodilla, con un traje como acolchado y una esfera de luz en la mano. Si eso es la Virgen, Dios santo. Oye, por cierto, respeto a todos los católicos y toda la gente que crea en las apariciones de Fátima, pero los dibujos que están en la Curia de Portugal, por cierto, que el primer periodista que pudo verlos después de muchos años fue Javier Sierra. Cuando estuvo aquí en Bogotá me estuvo mostrando las imágenes de los dibujos originales, ¿vale? Claro, eso con sinceridad, y repito, todos mis respetos a los católicos que están convencidos de que la aparición de Fátima fue la Virgen, pero ese dibujo realmente, ese primer dibujo de los niños, que lo vean ellos con sus propios ojos y lo puede ver todo el mundo, aquí hacemos periodismo, los hechos son los que son, eso no parece la Virgen para absolutamente nada. Pero luego da mensajes que son fundamentales en la historia del siglo XX. Porque da mensajes prediciendo, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Ojo con esto. Y da mensajes hablando de que un día el telón de acero caerá. Y el tercer mensaje, que es muy polémico, porque yo no creo que esté hablando del atentado de Juan Pablo II, ni mucho menos, ¿vale? También otro mensaje ahí. O sea, esto juega con nosotros y nos manipula. Y es lo más fascinante del fenómeno ovni. Alejandro Bernal. Juanje, yo quiero aprovechar que están aquí reunidos tanto Lorenzo como tú y que estamos hablando de una situación en la cual ustedes hasta cierto punto dejaron de ser investigadores para ser los protagonistas del caso y quiero que esto me lo respondan tanto Lorenzo como Juanje. ¿Qué tanto los cambió a ustedes el caso de los billares? Tú primero, no, a mí, vamos a ver. Por cierto, tenéis una charla entre Lorenzo y un servidor en Oculto tras las sombras, se llama Un mensaje de otro mundo el podcast. No, yo un momento pensé que estaba enloqueciendo. Pues yo recuerdo a mis papás, que en paz descanse, por allí en la casa, y yo he metido en mi cuarto con todas las fotos de la piedra, el diccionario de raíces bereberes, a ver si podía traducir aquel mensaje, después de haber visto a Ekran Adu, y cuando además, eso me acordaré toda la vida, el mensaje me marca un punto en concreto del globo, que es el Monte Rat, y yo leo que en el Monte Rat vivían estos Yenún y tal, y dije, esto no puede ser casualidad. Hubo un momento ahí, y yo hablando con Juanjo Benítez también, y hablaba con Lorenzo, y yo dije, oye, me agarro el coche, me voy hasta Fez, y en Fez me voy una noche al Monte Rat a ver qué pasa. Cuando empecé a pensar eso y empecé a obsesionarme con eso, ahí me dio miedo. Dije, tío, yo estoy empezando en esto del periodismo. Lorenzo sabe cómo fueron mis inicios en el periodismo, que fueron gracias a él y a que empecé a publicar en la revista Enigma.
Y hubo un momento en el que dije, me voy a volver loco. Porque si voy y no veo nada, bien. Pero lo mismo es que voy y veo algo y se me va la bola. Se me va la bola porque una de las cosas más polémicas que hay en el fenómeno ovni es el tema de los contactados. Y es el tema de los contactados y si los mensajes que dan es para ganar dinero, porque muchos directamente, ya digo, son unos estafadores. Otros no. Otros yo estoy convencido que han tenido la experiencia. Y que realmente esa comunicación es tan difícil como si yo quisiera hablar con las hormigas o con un canguro. O sea, somos tan tremendamente distintos que aunque yo quiera hablar con un canguro o con un delfín, es que no nos entendemos. Entonces, y además, si analizas el fenómeno de los contactados, es más complejo porque muchísimos de ellos dan mensajes mesiánicos, que es que los hermanos de la luz y de la paz y la conciencia cósmica y que tenemos que cambiar. Y yo soy el primero que he sido siempre súper crítico con eso. Y de repente me vi envuelto en eso. Ojo con esto. Y no fui capaz. Nunca he ido a Fez, nunca he ido al Montserrat. No sé si alguna vez lo haré. En principio no creo que lo haga. ¿Vale? Porque también me da un poco de miedo, ¿no? Me voy a lo alto del monte a esperar que aparezcan los extraterrestres. O sea, es como de tío, ya estoy muy pirado, ¿no? Pero sí hubo un momento que me dio miedo. Sí hubo un momento en el que me dio miedo. Dije, o sea, Dios santo. Me dio miedo y a la vez, fíjate lo que pensaba también. ¿Será que soy un cobarde? Y por no irme ahí una noche con una tienda de campaña a ver qué pasa, me estoy perdiendo algo que a lo mejor realmente cambiaría mi vida. Y no solamente cambiaría más mi vida, sino otras cosas. Pero no fui capaz. Dije, tío, dedícate a otros casos. Cierra página. Además, cerramos página Lorenzo y yo con un libro que se llamó Operación Al-Ándalus. Se vendieron 4 ediciones. Por cierto, ya está descatalogado, creo. Donde lo contamos todo en un capítulo. Bueno, y lo vamos a contar ahora en un congreso. ¿Dónde lo vamos a contar, Loren? En un congreso ahora en un congreso que va a haber muy prontito también en España en el mes de noviembre. Luego lo comenta Lorenzo con detalle esto. Sí es un caso que a mí casi me enloqueció. Porque claro, como le decía a la gente, no, estoy trabajando en mi casa traduciendo un mensaje de otro mundo y además creo que lo voy a publicar en mi primer libro. Ni siquiera sabía que lo iba a publicar en mi primer libro, ¿no? Todavía no había firmado con la editorial. Pero sí, claro, era una cosa muy loca. Y realmente cuando empiezo a obsesionarme con el tema de ir al Montserrat, a Fez, yo dije, se me está yendo la bola, ¿vale? A la vez que eso, lo que estaba diciendo ahí en la entrevista, ¿no? En lo pregrabado. Sí, me dio miedo. Dije, pues, ¿y si estoy en el Monte Fez y pasa algo, qué? Se me va la cabeza. Yo digo, solo no voy. En unos años, si queréis, hacemos un viaje y nos vamos para allá. Pero fue muy loco, pero simplemente, y me parece muy curioso, ¿no? Que sea el capítulo que más se ha visto de la serie en España. Y seguramente va a ser uno de los capítulos que más se va a ver ahora en América Latina, porque lo cuento todo con nombres, apellidos, fechas, datos, o sea, cuento lo que viví. O sea, ni más ni menos que lo que viví, ¿no? De la mano de JJ Benítez. Y yo sí que creo que aquello fue un mensaje de otro mundo, ¿vale? Y lo digo así de claro. Tú no me haces 7 garabatos y esos 7 garabatos coinciden con una escritura. Claro. No me lo creo. Sí. Y lo pasé por la Fundación Euroárabe, ¿eh? No es que cogiera los alfabetos y dijera tal, que también lo hice. Y luego, sobre todo, cuando trabajé traduciendo el mensaje. Pero, bueno, creo que Alejandro Bernal en su Twitter, @alebernalpress con doble S, sí. Ya ha puesto, para que los que queráis escuchar el podcast, que es una hora entera contando Lorenzo Fernández y este servidor en Oculto tras la sombra, esa historia que en cierta medida marcó nuestras vidas y me sentí completamente manipulado por el fenómeno, lo digo así de claro. Y bueno, pues algún día quizás vaya al Montserrat. Por cierto, oye, que vais a dar una charla este jueves en Casa Magola, ¿verdad? Sí, Juan, que este jueves 29 de septiembre voy a estar en compañía de nuestra colega Mado Martínez. Un abrazo enorme para Mado. Vamos a estar hablando sobre uno de los casos más impactantes de las últimas décadas en Europa en búsqueda del sarcófago extraterrestre. Se llama la charla. ¿De un sarcófago extraterrestre? En Saricina, Bulgaria, sí. Un exacto. Caso increíble, en donde incluso también estuvo involucrada Baba Vanga. Y el KGB. Y el KGB.
Así que no se lo pueden perder. Toda la información en mi Twitter, @alebernalperez con doble S. Hablando de la historia del caso Los Villares, Jaén, España, 1996. Y bueno, cuando lo acuerdo todavía me enloquezco un poco. Así que bueno, voy a dar paso a la entrevista, que lo seguís escuchando, que sigue así. Entonces sí, en Segovia, el 27 y 28 de noviembre, pues vamos a hablar de las claves fundamentales de este caso, pues con toda la documentación. Bueno, eso daría para 14 charlas, porque tengo ahí documentos como para... Pues como decimos por aquí, que con perdón, pero en fin, yo creo que las horas que se jodan los que vengan después, que van a tener menos tiempo que nosotros. Me refiero a los que vayan después que nosotros, porque nosotros vamos a estar un rato largo. Sí, o sea, sí, claro. Entonces, oye, Loren, ¿a ti cómo te afectó lo de Los Villares? Bueno, la verdad es que no sé si la palabra afectar es la adecuada. Yo es que recuerdo aquello con... Es que para mí fue fascinante, ¿no? Porque es que yo venía de un escepticismo muy potente, porque normalmente cuando llegabas a un lugar donde se producían fenómenos, me da igual del tipo que fueran, no fueran fenómeno ovni, mariano, fueran paranormales, normalmente siempre llegábamos 2 minutos antes de que hubieran pasado, o según nos íbamos empezaban a producirse, ¿no? Siempre se daba esa puñetera casualidad. Entonces, claro, empiezas a generar un escepticismo que al final te hace removerte en tus propias creencias y forma de pensar, ¿no? Porque lo nuestro, yo siempre lo digo, más que una profesión es una forma de ser, ¿no? Y una forma de comportarse en la vida. Por lo tanto, a mí el caso Villares lo que hizo fue devolverme la esperanza. Totalmente, una esperanza que desde entonces no he perdido y que me sigue haciendo que me mueva con la misma pasión que investigué este caso, porque de repente nos dimos cuenta de que, o por lo menos pensamos, ¿no? Y fíjate, se me ponen los pelos de punta, pero pensamos que estábamos formando parte de algo no grande, de algo descomunalmente grande, ¿no? Como era un mensaje de otro mundo a la humanidad, es una locura, tío, sí, claro. Posibilidad de estar participando ni más ni menos que de un contacto con algo que realmente venía de fuera, porque al final éramos una cadena muy larga a la que de repente se empezaron a unir eslabones, que aquello no era casual, es decir, que yo de repente llegara a Los Villares como llegué y me entere del caso, que posteriormente se lo comuniquemos a Benítez, Juanjo Benítez, de la forma en la que se lo comunicamos, que él mismo a su vez venga de bañarse en el mar rojo y descubre ese anillo que tiene los mismos símbolos que tiene la supuesta nave del personaje que ha visto el personaje al que nosotros hemos entrevistado, que poco después yo me vaya a Granada y en una servilleta empieza a dibujar un símbolo, que de repente Juanje lo mira y dice, oye, ese símbolo me suena. Es que era tal cantidad de eslabones que se iban juntando que era imposible que fuera casualidad. Y aquello no paraba de crecer. Entonces, te puedo decir que recuerdo con absolutamente, vamos, con una fascinación absoluta, y si en algo me afectó es a que realmente no perdiera la ilusión ni la pasión ni este sentimiento de búsqueda que tantos años después creo que sigo manteniendo. Yo fíjate, yo creo que además, en mi caso, ¿no? Y haciendo la reflexión a día de hoy, uno es los años 90, tú lo recuerdas, Lorenzo, cuando la televisión basura en España y el fenómeno ovni se denostó y salía una serie de idiotas que decían que contactaban con extraterrestres, que era mentira todo, ¿no? Era por hacer dinero fácil. Y entonces, en medio de aquella debacle el que estaba sucediendo del fenómeno ovni, vivir eso en primera persona creo que fue precioso, creo que también nos unió como seres humanos y como amigos y tal, y luego creo que me enseñó una cosa muy importante, a no prejuzgar, porque hay veces que un testigo llega y te cuenta una cosa que dice, ahí va, chaval, ¿esto me lo creo o no me lo creo? Y antes de juzgar, creo que hay que sentarse, mirarle a los ojos, ver su alma y decir, oye, este tío me está diciendo la verdad o no. Por muy fantástica que me parezca, eso también me enseñó mucho la investigación del caso Villares. Alejandro. Juanje, quiero conocer ahora la perspectiva de Lorenzo sobre el Montserrat. ¿Irías a este lugar en Marruecos? Vamos, yo sin duda alguna, pero vamos, yo iría si Juanje se viene conmigo. Yo solo no voy ni por el Chira. Ahora, si vamos los dos, no, yo sí me voy. Yo tengo una tienda de campaña, tío, nos damos una vuelta por FES. No conozco FES, por cierto, creo que tú sí has estado. Merece la pena. Sí, vamos a FES y yo sí. Si voy contigo, sí, pero solo, no, solo ni loco. Yo solo. Pues mira, en el 2026 se celebra el 30 aniversario. Yo creo que es una buena oportunidad. Pues en el 2026 nos vamos para Marruecos. Es más, hacemos un viaje organizado, lo juntamos los dos y el que quiera que se venga.
Por Pues Marruecos, que sabes que controlamos bastante bien todo lo que es la cultura de la zona, la cultura del desierto. Buenísimo, Pues Juanje, y quiero aprovechar aquí que tenemos a Lorenzo. Lorenzo, ¿te has visto afectado de la misma forma con otro caso que has investigado? me he visto afectado, pero a nivel humano, ¿no? Es decir, cómo de repente el testimonio de una persona te puede llegar tan adentro que durante días, semanas, puedes estar, pues como decimos aquí, ¿no? Literalmente hecho polvo, ¿no? Casi te diría que en un estado de semidepresión. Mira lo que decía, es que además lo puedo hilar perfectamente con lo que comentaba ahora mismo Juanje, ¿no? Y es el hecho de que si algo nos da el caso de los billares es a no prejuzgar, que me parece una reflexión fantástica. Y eso es algo que efectivamente, durante la realización de esta serie, seguramente el Lorenzo de antes de los billares no hubiera hecho lo que hizo. Es decir, mira, hay un capítulo que es tremendamente, ¿cómo decirlo?, tremendamente complicado, ¿no? Porque es el capítulo que dedicamos a los abducidos, ¿no? Personas, como sabéis, que aseguran haber estado, o sea, no solo haberse encontrado con los tripulantes, sino haber estado incluso dentro de la nave, ¿no? Haber sido secuestrados, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y hubo un caso que tuve la oportunidad de investigar en el norte de España, en Galicia, después de analizar todos los estudios que hizo el psicólogo de Harvard, ya sabéis, John Mack, que era conocido como el psicólogo de los abducidos, un hombre que después de 200 entrevistas llegó a la conclusión de que el fenómeno era exógeno, es decir, no pertenecía o no era producido por una patología mental, sino que realmente podríamos estar hablando de algo externo, y lo decía, vuelvo a repetir, todo un psicólogo de Harvard. Bueno, pues en aquellos tiempos, mientras estaba buscando esta recopilación de información para este capítulo, entrevisté a un chico llamado José Ramón Guede. José Ramón Guede vivía en Tui, que es una localidad del norte de España. Él, con apenas 12 años, estaba en un lavadero de coches con su padre, un lavadero de coches que era una fuente grande en mitad de un bosque. Iban con unas esponjas, limpiaban el coche y se volvían. Bueno, pues de regreso a Tui, de repente observa cómo en una curva, pegado a la arboleda, hay una luz que él dice que tiene aproximadamente la altura de un edificio de 6 pisos. Se mueve muy lentamente. En ese instante, él ve cómo esa luz se empieza a elevar, su tío y él aparcan el coche al lado de la carretera, no porque piensen que es un ovni, porque evidentemente no sabían ni tan siquiera lo que era el concepto ovni. Ellos ven algo extraño, se paran para ver qué es. Y en ese instante, fijaos, José Ramón Guede dice que empieza a sentir la sensación, que es muy habitual en este tipo de casos, de naturaleza muerta. De repente, en un lugar en el que los pájaros no callan, no se oye absolutamente nada. Y empieza a observar cómo se eleva, el coche cada vez empieza a quedar más lejos, hasta que se ve en una sala completamente blanca. En el fondo hay una enorme cantidad de pantallas con diferentes escenas del planeta, y él dice que en mitad de esa sala hay como una especie de mesa camilla donde hay 4 seres. Fijaos la cuestión. Él en ese momento me mira y me dice, es que no sé si contarlo. Digo, José Ramón, estás en confianza, que puedes contar lo que quieras. Es que me da vergüenza. Fijaos lo que él interpreta que ve. Él asegura ver a Jesús, a la Virgen María, a María Magdalena y a otro personaje con largas capas, cabello muy largo, con una espada, que parece ser el que manda sobre todos ellos. Claro, evidentemente él hace una interpretación religiosa de lo que está viendo, lógicamente. Pero lo que hay detrás no sé qué es. Ahora, él, una vez que se ve de nuevo dentro del coche, porque esto es una cuestión, una fracción de segundo en la que observa esta escena, de repente todo se va a negro, lo define como si de repente, pues cuando una televisión de tubos de neón se estropea y se hace el punto, ¡bum!, se hace pequeñito, lo que se conoce como Black Mirror, ¿no?, por ejemplo, pues él dice que es como si pasara eso y de repente se vuelve a ver en el coche. Bueno, pues durante años él genera, desde los 16, por favor, atentos, desde los 16 hasta los 35 años, él genera una fobia a salir de casa terrible. Pierde su trabajo, pierde a su novia, pierde a su familia, y todo por el miedo que tiene a lo que le ha ocurrido. Tiempo después, porque estas son escenas que él no recuerda, tiempo después es sometido a una regresión por parte de uno de los médicos mejores que tenemos en España en este sentido, que es el doctor Miguel Ángel Pertierra, que me imagino que habrá estado con vosotros en alguna ocasión. Sí, sí ha estado en Caracol. No, pues Miguel Ángel Pertierra le somete a una serie de regresiones hipnóticas y asegura que cuando se produce el recuerdo de lo que ha sucedido, de repente el corazón se le desboca, es decir, no sabe lo que está pasando, pero él en ese momento está reviviendo la experiencia que ha tenido. Y en esas regresiones empiezan a salir elementos, detalles que el propio José Ramón no recordaba. Bueno, pues después de esta conversación, después de que el propio Miguel Ángel Pertierra lo tratara, él empezó a salir, empezó a perder ese miedo, a dejar a un lado esa agorafobia, ¿no?, que le había condenado prácticamente a ser
no sé, me atrevería a decir que un difunto en vida, encerrado en casa siendo tan joven, ¿no? Empieza a recobrar su vida. Y yo recuerdo después de aquella conversación, de contemplar su cara, de mirar sus ojos, que es que, de verdad, en primer lugar se me saltaron las lágrimas, pero es que después le dije, José Ramón, yo no sé qué te ha pasado, no sé qué te ha pasado, pero estoy absolutamente convencido de que me estás contando la verdad. Ahora, lo que me gustaría saber es qué hay detrás de esta verdad que me cuentas. Y es que, no sé, es como si de repente la mente del testigo adaptara a su entendimiento algo que está viendo que es completamente inexplicable. Y además parece que es como si, no sé, eso quisiera jugar con nosotros y también eso se adaptara, me digo el fenómeno, a nuestra mente para intentar comunicarnos algo. Y esto es lo que en cierta medida da miedo, y esto es lo que en cierta medida hace que el fenómeno ovni sea tan complejo. Hoy has hablado de John Mack, psicólogo de Harvard. Juraría, Alejandro Bernal, tú que eres un súper experto en el caso Rua de Zimbabue, este fue el que estuvo en Rua, y además ha habido, comenta un segundito cómo es el caso Rua para la gente que no lo conoce, y qué es lo que hizo John Mack en el caso Rua de Zimbabue, porque ha habido noticias nuevas que tú has puesto en tu canal de YouTube, en Mandrágora Misterios. Mandrágora Misterios, Juanje, pues para mí el caso ovni más impactante de la historia, reitero, es una opinión muy personal. Más de 62 niños en la escuela Ariel en Rua, esta es una localidad afueras de Harare, la capital de Zimbabue, observaron cómo dos extrañas luces aterrizaron más o menos a unos 100 metros del patio de la escuela a la hora del recreo. Estos niños observaron a un extraño ser que se comunicó de forma telepática con ellos. Este ser les dio, de acuerdo a su testimonio, un mensaje en el cual les decía que tenían que cuidar el mundo. Luego este ser nuevamente abordó este objeto, el objeto desapareció en el cielo. E imagínense esta escena, le digo a todos los oyentes de Noche de Misterio, llegan los niños del descanso de diferentes edades, entre los 5 y los 13 años, comienzan a decirles a sus profesores lo que había ocurrido. Los profesores llegaron a pensar en algún momento que se trataba quizás de una broma muy elaborada, se dan cuenta que esto no es normal, así que le cuentan la historia a un periodista de la BBC, Juan G. Lorenzo y Oyentes, y este hombre decide ir días después a investigar con un equipo de reporteros de uno de los medios más importantes del mundo, acompañado de Cynthia Hind. Cynthia Hind era la representante de la MUFON para África. Estamos hablando que la MUFON es quizás una de las instituciones más prestigiosas en la investigación del fenómeno. Estamos hablando de un pez muy gordo, y cuando Cynthia va a hablar con los niños, con los profesores y con el director, dice, es que esto no es normal. Yo voy a contactar, tengo un conocido en Estados Unidos, un señor que se llama John Mack, que es psiquiatra de Harvard, uno de los más prestigiosos y conocidos en aquel entonces en psiquiatría infantil, a que venga y hable con los niños y que él me haga una evaluación sobre lo que está ocurriendo. Va John Mack, realiza una investigación grande con los niños, les pide, los entrevista individualmente y les pide a varios de ellos que realicen dibujos sobre lo que observaron. Y cuando John Mack examina los dibujos y analiza los testimonios, y él mismo lo dice en algunas entrevistas y documentales, lo que estos niños me están contando es real, es lo que ellos vivieron. Para mí es una experiencia totalmente genuina. Estas imágenes, estos objetos que ellos vieron, este ser, esta comunicación que establecieron. Ahora, ¿qué ha surgido de todo esto? Aprovechando estas novedades que a propósito Juan G. me preguntaba al inicio de este mini dossier que estoy haciendo. El Daily Mail hace unos meses sacó unas imágenes inéditas, Juan G., de un fotógrafo que acompañó a Cynthia Hind y al equipo de la BBC, donde documentaron el aterrizaje de estos objetos y cómo la hierba había quedado doblada exactamente en este lugar donde los niños dijeron que estos objetos habían aparecido. Y sobre todo esto se está estrenando, de hecho creo que en unas semanas ya es la premier mundial, un documental llamado The Ariel Phenomenon, que de acuerdo a los expertos es uno de los mejores documentales del año, donde entrevistan a varios de estos niños, bueno, hoy en día ya personas de más de 30 años, entre ellos a Emily Trim,
una hija de un diplomático canadiense quien estaba en la escuela Ariel en ese momento y quien dice hasta el día de hoy recibir extraños mensajes de estas entidades. Juanje, para mí un caso que me parece alucinante. Bueno, y entra en el Instagram de Emily Trin, lo flipas. O sea, hace dibujos de extraterrestres, hace dibujos del antiguo Egipto muchísimos, y es como si eso estuviera metida en su cabeza. Ahora, ¿podemos juzgarla? No, ese es el tema. O sea, eso es lo que a ella le llega a su mente, y no creo que sea por su gestión. Es que eso es tan poderoso que luego intenta como comunicarse con nosotros continuamente, y es una comunicación eso, entre un delfín y un canguro. O sea, se ven y no se entienden. Es una cosa súper loca, pero creo que todos estos casos hay que investigarlos, todos estos casos son completamente reales y nos ponen encima de la mesa lo más complicado del fenómeno. No son solo luces que van por el cielo y que filman diferentes aeronaves a día de hoy, por ejemplo, del ejército norteamericano. Esto es mucho más complejo. Bueno, señores, estamos llegando ya al final de esta entrevista, así que Lorenzo Fernández, amigo, compañero, tus conclusiones y tu cierre. Invita a la gente a que vea tu serie Extraterrestres en History Channel. Bueno, pues yo lo que sí creo que van a encontrar, ¿no?, principalmente es mucha documentación, mucho argumento, mucho testimonio a grandes expertos internacionales y también españoles, ¿no?, hablando de estos temas que, bueno, vuelvo a repetir, ¿no?, por lo menos toda esa documentación junta seguramente al telespectador le va a hacer dudar, ¿no?, sobre todo al telespectador escéptico le va a hacer dudar de que realmente es posible, ¿no?, que nos estemos enfrentando ya no solo por los argumentos por los que tú, por ejemplo, empezabas, ¿no?, este programa, ¿no?, hablando de quizás esta última gran ruptura que ha habido con el silencio por parte del ejército de los Estados Unidos, ¿no?, hablando abiertamente de objetos volantes no identificados cuya tecnología se desconoce, grandes casos, ¿no?, que incluso han obligado a hablar de ello porque en muchas ocasiones esos objetos han estado a punto de colisionar con sus auténticos Top Gun, ¿no?, con los grandes pilotos del ejército norteamericano. Este aperturismo que se está produciendo yo creo que es parte, no sé si de una concienciación, no sé si de algo más grande. Hay quien dice que no, que solo se trata de aumentar el gasto en defensa por parte del ejército de los Estados Unidos, y a falta de más enemigos también se han buscado como enemigos a los extraterrestres, ¿no? Pero yo creo que no, que hay algo más, ¿no? Y es lo que hemos intentado ofrecer en esta serie, que ahora mismo está conformada por 16 capítulos. Estamos ya en el rodaje de los 8 siguientes, donde vamos a encontrar todo tipo de sucesos, algunos incluso tan macabros como los que vienen este próximo domingo, ¿no? Las víctimas del misterio, que también los ha habido. Gente que ha llegado a este punto de obsesión con el fenómeno que se han acabado suicidando, ¿no? Estamos hablando de que el fenómeno tiene muchas caras, ¿no? Y yo creo que si buscáramos una cara amable, es posible que nos costara encontrarla. Si buscáramos una cara fascinante, sin lugar a dudas, yo creo que es multifacético en ese sentido y merece la pena acercarse a él. Oye, y cuando sea el capítulo de los billares me dices que lo ponga en mis redes sociales para invitar a todo el mundo a que lo vea. Amigo, muchísimas gracias por ser parte de Noche de Misterio y muchísima suerte en tu andadura ahora en América, ¿vale? Un abrazo. Gracias por la oportunidad que me dais de poder contar estas historias que forman parte de mi vida y también de la tuya, Juan, también de la tuya. Venga, me quedas. Un abrazo grande. La verdad que me lo pasé súper bien, recordé muchas cosas y me encantó, tío, me lo pasé genial. O sea, fue como de repente regresar a aquellos años del periodismo donde podías viajar y donde podías moverte y simplemente que publicar un artículo en la revista te pagabas el viaje y ganabas algo de plata. Hoy día ya todo eso es utópico, todo eso pasó. Claro. Eso ya se acabó. O sea, ahora nos toca radio, YouTube y tener muchos seguidores en YouTube y gracias a eso a lo mejor algún día volver a viajar. Bueno, perdón, tengo la garganta ahí. No, con mis viajes de autor, pues ya que aprovecho voy a Egipto, investigaré algo de temas históricos cuando vaya en marzo a Israel, Jordania, y además la gente que se venga, pues bueno, pues será partícipe de esas investigaciones, pero si no ya el periodismo cambió, esto cambió y esto ya es otra cosa, tío. Exactamente, Juanje, y hablábamos detrás de micrófonos antes de terminar de escuchar la entrevista con Lorenzo, que este tipo de esfuerzos hoy en día demandan mucha autogestión,
Prácticamente nadie quiere invertir, tristemente, en este tipo de temas, aunque dan muchos réditos, sobre todo en espacios como YouTube. Si no son esfuerzos individuales de la persona que genera el contenido, es muy difícil. Sí, lo que pasa es que el fenómeno youtuber, lo que hacen los youtubers, los que tienen ya millones de seguidores, es gente que hace vídeos contando historias, pero no van a investigar. Exacto. Ese es el gran problema. Yo ojalá Oculto Tras la Sombra o tu canal, Mandrágora Misterios, un día tenga yo en Oculto Tras la Sombra 1 millón y ahí sí me cojo la maleta, me voy a investigar, claro, hombre. Claro, que lo haría. Y luego publicaría los vídeos y genial. Pero bueno, por ahora nos toca pues lo que hacemos, seguir haciendo podcasts y vídeos y cosas y aquí en Caracol y efectivamente, esa es la historia. El fenómeno ovni, qué complicado y cuántas caras tiene. Es lo que decía Lorenzo. Fíjate que había una tuitera, no sé cómo se llama, que me estaba escribiendo por el numeral, por UFO Caracol. Y me preguntaba, ya, lo más loco del fenómeno ovni. ¿Y hay, qué se sabe de razas híbridas o si están creando alguna cosa con nuestro ADN y nosotros y tal? Y bueno, pues hay un par de libros, Communion, Intrusos, sí, donde investigadores norteamericanos hablan con personas que han sido víctimas de una cosa que se llama visitantes de dormitorio. Cuando aparecen estos seres y los ven en sueños, y muchas de ellas comentan que lo que veían en esos extraños sueños, que parece que tuvieran como ellos el poder de realmente de parar el tiempo, flipa con esto, o sea, como si de repente congelasen el tiempo, cogen a esta señora, la llevan hasta sus naves y juegan con su ADN. Uf. Y hay un montón de casos que son espectaculares, pero bueno, a ver si un día recupero esos libros que los tengo en el archivo en España y hablamos con alguna persona que sea experto en esto. Yo conozco uno muy experto, José Quijarro, y le pido una entrevista o algo para este tipo de casos y de historias. O sea, es que esto tiene 1000 caras. 1000 caras, y hasta hace poco nos decían locos, nos siguen diciendo locos, pero ya con la boca chica, porque ya hasta el gobierno de los Estados Unidos reconoce que esto es real. O sea, y eso es el periodismo, y eso es lo que hacemos, o sea, ponemos los hechos encima de la mesa. ¿Qué hay detrás? Ojalá lo supiera, escribiría un libro o yo qué sé. Uf. Eso es. O sea, haríamos muchísimas investigaciones. Créannos, queridos oyentes, con Juan Jesús cada semana que pasa y vemos novedades en el ámbito ovni, quedamos realmente muy motivados por seguir sabiendo, y entre más información se revela, más nos damos cuenta que esto es tan intrincado, tan complejo, tan difuso en muchos planos, pero no deja de ser fascinante, que eso es lo que más me sí, sorprende. Claro, fíjate, ¿no? Cuando me dice la gente, hay 42 razas extraterrestres, pero ¿qué 42 ni qué vaina? O sea, yo tengo una cantidad de humanoides completamente distintos. O sea, Lorenzo nos comentaba uno que iba como con un traje de buzo. Aquí en el Zarzal, pues eran de unos 2 metros, pero con unos hombros gigantescos, enormes, casi que decía la gente que era como un gorila, y un mono ajustado, y hablaban. Y no sé, estaba aquí tomando nota, no da tiempo a contarlo, otro día lo contaré, ¿no? Un caso en Talavera la Real, 1976, España, una base militar, donde un soldado, lo comentaba antes, estuvo 13 días en coma. José Manuel Trejo, para ser exacto su nombre. Y lo que cuenta José Manuel es que nada, pues están allí en la base militar con un perro y demás, y entonces él describe como una especie de explosión de luz, y una esfera de luz blanca. Van para allá igual fusil en mano, y de repente ven un ser de unos 3 metros con los brazos en cruz, de color verde, que está levitando, va hacia ellos y llevan la cabeza como una especie de casco negro. Claro, se mueren de miedo, y a la vez que dice que pone los brazos en cruz, José Manuel Trejo cae al suelo como si le hubieran dado una cuchillada en el pecho, no se puede mover, caen al suelo fatal, y los 2 compañeros, conforme cae al suelo, se ponen a disparar y le pegan 40 tiros a aquella cosa, 2 cargadores enteros. Lo más extraño es que la tapia que había detrás no hay ningún impacto de bala. Los 40 tiros impactaron al ser y no pasaron las balas a la tapia, no había ningún impacto de bala en la tapia.
Este señor estuvo un mes en el hospital, 13 días en coma. Un mes en el hospital, 13 días en coma. O sea, una auténtica locura. Él dice que está convencido que levantó los brazos porque esa cosa es como si supiera lo que va a suceder. Porque dice que uno de sus compañeros estaba tan nervioso que empezó a disparar y una bala le rozó la cabeza, que gracias a que cayó al suelo no lo mató su compañero, del miedo que tenía. Y él dice que aquel ser, aunque fuera como una cosa aterradora, le salvó la vida. Wow. ¿Cómo juzgamos esto? Alejandro Bernal, tu conclusión y tu cierre, que se me ha ido la bola y creo que me he pasado de tiempo, para variar. No, Juanje, un programa fascinante, un dossier increíble de la mano de Lorenzo Fernández. Yo creo que tenemos que seguir estando muy pendientes de este tipo de novedades relacionadas con el fenómeno OVNI. Los próximos años se vienen muy calientes, muy interesantes respecto a nuevas investigaciones y revelaciones que vayan saliendo sobre el tema. Y los invito a que me sigan en YouTube, en mi canal Mandrágora Misterios, así lo pueden buscar, y en redes sociales me pueden encontrar en Twitter, Instagram y TikTok en @alebernalperez con @. Pues yo lo que tengo claro es que no sé qué son, pero están aquí, entre nosotros. Un fenómeno que nos desafía, a veces con una cara amable, otras con una cara agresiva, o quizás más que agresiva es que no los entendemos, no los comprendemos. Una comunicación entre seres de otros mundos y de otras galaxias con este mono desnudo que somos. Una comunicación que es posible que tarde miles de años hasta que realmente lleguemos a entendernos. Ojalá sea más pronto, porque me encantaría hablar con uno de estos seres de las estrellas. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.